Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Richard Campos, el devolucionario. Bueno, el día miércoles finalmente se logró la prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra, acusado obviamente por el delito de sobornos o de haber recibido sobornos y de cohecho pasivo. Bueno, toda vez que se le acusa de condicionar el pago de comisiones a su persona para dar la buena pro de los proyectos de irrigación Lomas de Hilo y al mismo tiempo del hospital, de un hospital regional en Moquegua, una ampliación de uno de los hospitales regionales de Moquegua. La verdad, esto de 5 meses de prisión preventiva es solamente una parte de un largo proceso que no debería durar tanto. No sé por qué en este país sucede que los juicios contra los expresidentes y altos funcionarios acusados de corrupción demoran años de años. Es cierto esto de la complejidad, pero no debería durar mucho. La verdad es que justicia que tarda, acuérdense, no es justicia. Así de sencillo. Pero se ha logrado esta victoria parcial. No debemos bajar la guardia, obviamente. Todos los peruanos de bien que están siempre al tanto y están luchando también por hacer de este país un país moderno y sobre todo un país decente, en el que la justicia se imponga de manera objetiva, de manera planificada y sobre todo de manera contundente contra aquellos que violan la ley, sean quienes sean. Ojo, sean quienes sean. Entonces, en ese sentido, amigos, esto es digamos, un paso nada más en esto. A ese sinvergüenza, porque realmente lo fue, es un tipo impresentable, es responsable, obviamente, actualmente de todos los desórdenes sociales, políticos e institucionales que vivimos en la actualidad. Toda vez de que este señor, en lugar de dedicarse al trabajo del gobierno, cuando por obra del destino le tocó ser presidente de la República, es decir, seguir en la posta, porque el presidente original era el señor Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció obviamente acorralado por las numerosas denuncias de corrupción que él también tiene y que se tiene que determinar desde hace ya mucho tiempo el grado de responsabilidad de Pedro Pablo Kuczynski en los delitos que se le imputan, que son muchos. En fin, pero esta parte ya es solamente lo primero. Faltan otras cosas más. Hay denuncias constitucionales, me parece, en curso en el Congreso que tienen que salir ya lo más pronto posible. Al mismo tiempo, este señor afronta una serie de inhabilitaciones para ejercer cargos públicos de elección popular, lo cual me parece correcto, pero no me parece completo. Este señor tiene la responsabilidad en sus manos de haber gestionado pésimamente la peor gestión pública del manejo de la pandemia COVID-19 entre precisamente marzo del 2020 hasta su posterior vacancia en noviembre de ese mismo año. Y estamos hablando de la muerte por su incompetencia prácticamente deliberada de más de 250.000 peruanos. 250.000 de personas inocentes abandonadas a su suerte, ¿sí? Abandonadas a su suerte por culpa de este señor, precisamente, que ahora, ¿sí? Ahora ya está, digamos, saboreando lo que significa la prisión. Prisión que, por cierto, quiso imponer a Alan García, porque este señor fue el felpudo, fue el pelele de toda esa cofradía mafiosa entre la progrería, la izquierda y la caviarada, ese grupo de fanáticos idiotas que lo único que hacen es estar siempre bajo la sombra, que no ganan elecciones, pero que se han enquistado en la fiscalía, se han enquistado en el Poder Judicial, están perdiendo terreno, esto es verdad, pero tienen un brazo mediático muy poderoso que es la prensa, que también está ahorita de capa caída, porque este gobierno, sí, que inició en el año 2021 y que tuvo su, digamos, interreño en el 2022 por el corto golpe de Estado lanzado por Pedro Castillo,
y actualmente la señora, su sucesora, la señora Dina Boluarte, como dijo en su último mensaje a la nación, y que obviamente esto ya es evidente, esto se ha estado viendo por si acaso, se ha estado viendo ya desde hace mucho. La señora dijo en su último mensaje a la nación el 28 de julio que ella estaba en un dilema, que se puso a pensar si continuar dando publicidad estatal a los medios o invertir ese dinero en proyectos de desarrollo para los más pobres del Perú, y optó por lo segundo, es decir, por los proyectos de desarrollo para los más pobres del Perú, lo cual a mí me parece correcto y creo que es el sentido común y el sentir de la gran mayoría de peruanos, de evitar que sus dineros, porque eso finalmente es tu dinero peruano, esté en manos de un grupo de zánganos acostumbrados a vivir de tu dinero, porque eso es la gran prensa de Lima. La gran prensa de Lima nada más que son un grupo de zánganos dedicados a vivir del erario público, mal llamado esta operación como contratos de publicidad estatal. El Estado no tiene por qué contratar ninguna publicidad, para eso tiene sus medios correspondientes, tiene sus redes sociales, y lo único que tiene que hacer es comunicar a través de esos canales oficiales todo lo que hace en favor de la población peruana, que es finalmente la que paga sus impuestos precisamente para beneficiarse de la acción pública. No es para darle a la prensa. La prensa precisamente fue muy beneficiada con este sinvergüenza que ahora está ya en prisión, parcialmente, como les venía diciendo. Pero felizmente este señor está en prisión, y este señor daba muchísimo dinero a los medios de prensa. ¿Y los medios de prensa cómo respondían? Con objetividad, informando las acciones que hacía el gobierno. No, a lo que se dedicaban era a franelearlo, a lo que se dedicaban era a ponerlo como héroe máximo, como salvador de la patria, como mesías, como todo, como cualquier héroe o como cualquier superhéroe. Creo que ni Marvel ni Disney a sus superhéroes los trataba de esa manera, con todo su poder, con todo el poder que tienen estos organismos privados. Trataban así a sus superhéroes como trató la prensa a Martín Vizcarra. Así de sencillo. La prensa le ha hecho muchísimo daño a este país. La gran prensa de Lima, ojo, no la prensa en general, la gran prensa de Lima, y también obviamente hay algunos infelices dentro de los mal llamados periodistas en provincias, de los que se sabe, yo, a mí esto no me consta, pero se sabe que algunos son incluso hasta delincuentes extorsionadores, que lo único que hacen es pedir dinero para que a los políticos locales les revienten cohetes, les hagan campañas publicitarias a su favor, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas no deberían estar pasando, pero Martín Vizcarra tiene que pagar por todo esto, no solamente por las corruptelas de las que se le acusa. Estoy hablando del proyecto de irrigación Lomas de Hilo y de la ampliación de uno de los hospitales en Moquegua, cuando este señor fue, para infortunio de los moqueguanos, su presidente regional, y para infortunio de los peruanos, el presidente del país. Y fue realmente un escándalo, fue un paso nefasto en la administración pública, porque este señor lo que hizo fue degradar las instituciones, dio un golpe de Estado, nada más porque la caviarada lo único que quería era apostillarse realmente dentro del Tribunal Constitucional, y este señor lo que hizo fue cerrar el Congreso de la República de aquella época. Y ya sabemos que el Congreso de la República tiene como una de sus funciones, una de sus facultades constitucionales, elegir precisamente a los magistrados del Tribunal Constitucional. Este señor no dejó que eso pasara y cerró el Congreso aquel aciago 30 de septiembre del 2019. Para desgracia de los peruanos, a partir de todo eso vino una serie de cambalaches, de traspiés, de retrocesos en el aparato público y al mismo tiempo en el espectro institucional. Gran parte, como les digo, del descalabro institucional que vive el Perú en la actualidad se lo debemos a este señor. Por mi parte, yo creo que esto es parcial. Habrá que ver cómo se desarrollan los hechos. Hay que ver que, bueno, el juez que toque en adelante en el juicio, esperemos que sea esperemos que sea otra persona honesta y realmente logre los 15 años de prisión que se le están solicitando por parte de la Fiscalía, para que este señor, por sinvergüenza, por coimero, por ladrón, por golpista
e incluso por asesino, porque realmente dejar abandonada su suerte a más de 250.000 personas que murieron por su deliberada incompetencia también es un delito. Podría enmarcarse dentro de lo que es delito de lesa humanidad, pero habrá que ver qué dicen los expertos sobre ese tema. Guardar la calma, reflexionar y felicitarnos peruanos porque este es un primer paso. Gente sinvergüenza como Martín Vizcarra, tan nefasta, tan nociva, no tiene por qué seguir en el espectro de la política nacional. Piénsalo bien, peruano, felicítate y desde aquí mis saludos. Conmigo será hasta la próxima. Esta videocolumna, recuérdalo, llega gracias al auspicio y apoyo incondicional de diario El Dato, el único diario que te informa con veracidad. Mis saludos y conmigo será hasta la próxima. Nos vemos. Chao, chao.